La corrupción. Ese es otro de los grandes... Otra de las grandes sombras crónicas, ¿no? Endémicas del APRA y de... No, del APRA no, del gobierno. De su gestión, sí. de su gobierno. Culpa al APRA. Es cierto, de su gobierno. De su gobierno. Yo el otro día trataba de recordar esa vieja entrevista que le hicimos con Lévano a Aya de la Torre en su vieja casa de Vitarte. Viejo maravilloso, Aya de la Torre. Es verdad. Austero, fuerte, apasionado, narcisista, inteligentísimo, culto, pobre sobre todo. Y decía, ¿cómo este hombre funda un partido y luego vienen sus mejores jóvenes, sus delfines más listos? Es evidente que usted es lo mejor que le ha pasado al APRA en términos intelectuales. No hay duda de eso, habría que ser un estúpido para negarlo. Pero, vaya, ¿cómo pudieron hacer tanto destrozo en el partido? Pero... No fue así, pero la cosa no es... exagere. De acuerdo. Puede ser una visión dramatizada. Vamos a hablar del tema de la corrupción. Yo le hice una pregunta una vez, usted me contestó con mucha energía en 91, me acuerdo, antes de que me cerraran el programa. No hay nada que usted deba contarnos de lo cual se arrepiente, no hay ninguna amistad de esas generosas que a usted lo convirtieron en un receptor de bonificaciones no declarables. Le respondo lo mismo que entonces, no. ¿No robó usted, doctor García? Absolutamente no. Cuando uno quiere un sitio en la historia, no necesita dinero. ¿No permitió que robaran? Si robó a alguien, no fue con mi permiso ni mi concesión. ¿Cómo que se robó a alguien? ¿Y el BCCI? Señor, el presidente tiene que responder de cada cosa que ocurra en tantos de los votos que pero existen. digo... Lo que yo quiero decir aquí es que los señores que fueron inculpados, encarcelados, y fueron extorsionados por el procurador para que dijeran que algo tenía que ver yo, sufrieron varios años de cárcel y jamás aceptaron esa barbaridad. Sí, pero el dueño del BCCI alguna vez lo vio usted en Palacio. Jamás, perdón, jamás. Jamás. Lo único que se dijo en esa persecución absurda que hicieron fue el fax de una secretaria que decía que iban a pedir una cita para un dueño que yo no vi ni conocí. ¿No lo conoció? Jamás. Eso está probado en el expediente. Señor, a mí me persiguieron 2 años. Solamente 2.500 bancos dijeron que jamás tenía una cuenta en ellos. Hay una cosa muy rara en lo del BCCI. En su gobierno ocurrió. El BCCI era un banquito, y abrió aquí una sucursal. Y luego el PSR, con Leonel Figueroa de gerente y con Brian Jensen de presidente, le mete 260 millones de nuestras reservas a esa sucursal que, según el informe de la banca inglesa, pertenecía a un banco dudoso porque le ponían 4 de reputación de 1 a 5. Bueno, ¿y yo qué tengo que ver con el señor Brian Jensen, que ya murió y que era accionopulista? O las decisiones internas del banco, señor. Leonel Figueroa no tenía que ver con usted. A mí no me pedía permiso para decir dónde se compraba sus zapatos o sus corbatas o dónde colocaba las reservas. Pero usted como presidente... ¿Usted cree que al presidente Paniagua le están consultando en este momento los 30 bancos en los cuales se colocan las reservas? Eso es una injusticia. Pero Paniagua no es tan metiche como usted. ¿A usted no le interesaba dónde iban nuestras reservas? Otro adjetivo. Pero metiche es un adjetivo generoso. Metiche en el sentido de controlarlo todo. Bueno, no, porque uno no es experto en eso. Hay una gerencia con 30 o 40 personas que estudian cada uno de los bancos del mundo. Segunda pregunta, ¿por qué una vez aterrizó raramente en Luxor? ¿Por qué? ¿Por qué se fue a Luxor? Porque yo creo en la arqueología y la antropología. No voy a ir a hacer ningún negocio absurdo desviándome a Luxor. Pero no se vio ahí como un traficante. No, en absoluto. ¿No se vio ahí como un traficante de armas? Ningún traficante. Allí fue recibido por Butros Gali y por el señor Abderramán El Asir, si usted se refiere a él como narcotraficante o traficante de armas. No, en absoluto. Que yo sepa, él jamás ha vendido un arma. ¿Y qué hacía ahí? Es egipcio. No, pero ¿qué hacía ahí con usted? Es egipcio. Yo venía de Harare, del sur del África, le explico geográficamente, y volviendo hacia Europa, ¿cómo no voy a detenerme en el Cairo y en Luxor un día? ¿Por qué no puedo detenerme? Ajá. Harare está por ahí, ¿no? Harare está en el sur del África y usted viene hacia el norte y pasa sobre Egipto. Claro. Muchas gracias por la cultura, doctor. Sí, es que a veces hay que aclarar las cosas. No, parece que ¿cómo se enoja? Usted lo ha dicho como un atlas, como así, realmente. ¿Ah? Me parece muy bien. Entonces, aterrizó en Luxor, sí, no para ver a ese individuo. No, para ver el Valle de los Reyes, obviamente. El Valle de los Reyes. Naturalmente. Que le concierne.
el Valle de los Reyes. Usted me ve como rey y ese es su problema. ¿Por qué cree que es mi problema? Yo ¿cómo lo voy a ver como rey? No, hombre, usted cantaba, yo soy el rey. Sí, claro. Y entonces, ¿otro día me echa la culpa a mí? ¿No? ¿Quiere cantar conmigo? No, ¿cómo voy a cantar con usted? Imagínense, qué horror. Pero usted se sentía rey. No. Mire, si Luis XVI. quiere que le diga, no, Luis XVI era un bobo de más. Luis XVI. 14. Ese era el del Estado, soy yo. Sí, ese. No. Como usted, que es el rey de la vanidad televisiva y del reinado televisivo, posiblemente cuando joven yo tuve también un poco más de vanidad de la debida. Sigue siendo joven. Obviamente, no, ya estamos nosotros más cerca de la tumba que del ¿Usted se nacimiento. siente ya envejecido? ¿Tocado por la vejez? Bueno, tocado más que por la vejez, por lo que he vivido, ¿no? Yo soy un año mayor que usted y me siento abiertamente... Claro, se han caído unas cartas ahí. ¿Ah? Se han caído unas cartas. No, eran 3 años más. No, 48, disculpe. Agosto del 48. ¿Usted mentiría hasta en la edad? No. No, jamás. Es imposible. Usted es el 49. Quizás intentaría. Usted es el 49. El 49. Entonces yo le llevo un año y yo ya me siento francamente viejo, ¿ah? Yo también. ¿Quiere que le diga verdaderamente? Sí. Hemos envejecido porque en este tiempo se envejece más rápido. ¿Verdad? Oiga, nosotros somos de la tercera edad hace tiempo. A ver, si no tuviera usted su inteligencia reconocida y su habilidad televisiva, ¿usted cree que alguien le daría trabajo en la calle? ¡Genaro! No le daría. Tiene razón. ¿Y nos duele la próstata ya? Pausa y volvemos. No me haga usted partícipe de su dolencia. Viviendo de los milagros. Yo tampoco, César. Héctor Delgado Parker, cuando vivía, me lo explicó en Miami. Terminé de entenderlo un poco. Y voy a hacer una confesión a todos los televidentes. El señor Ricardo Letts ha esgrimido este libro varias veces en este programa, el otro día debatiendo con Mauricio Mulder. Yo acabo de leer este libro. He leído las 40 páginas correspondientes a las conclusiones. Y en relación a los Mirage, debo decir que Carlos Malpica, en relación al señor Héctor Delgado Parker, no ofrece una sola prueba de lo que dice, y dice 200 millones de dólares se repartieron Héctor Delgado Parker y Alan García. ¿De dónde saca la cifra? No se sabe. ¿Cómo procede a hacer ese cálculo? No se sabe. Lo único que se sabe es que es el primer caso en que una reducción de flota determina más dinero para repartirse. No entiendo. Si había que repartirse algo, debían extender la flota y no achicar la flota. Porque evidentemente la flota no se revendió, porque en eso Dassault, la fabricante, tenía derecho de veto. Bueno, pero eso no lo exime, doctor García. Discúlpeme, pero yo quería hacer esta aclaración, porque Ricardo Letts casi como que me planteó como exigencia pública. Muy bien. Yo le agradezco no por mí, sino por Héctor Delgado Parker. Sí, porque un era hombre inteligente y patriota. Un buen hombre, Héctor Delgado Que Parker. hizo todo lo que pudo por reducir. Y yo se lo cuento en 2 palabras. El gobierno anterior compró 26 aviones, los más caros del mundo, de manera criminal y en mi concepto, para aceptar sobornos. Pagó 150 millones de dólares antes de dejar el gobierno. Y yo me encontré con un contrato que declaré era nulo. Como no se podía anular sin perder los 150 millones, llegamos con el Estado francés, que era propietario de la fábrica, a la transacción de aceptar 12 aviones sin pagar nada más. ¿De dónde podía salir una coima? Estos bárbaros dijeron que habíamos cedido los otros 14 a Irak. Ahí está en la declaración. Y cuando vino la guerra del Golfo se comprobó que Irak nunca tuvo aviones Mirage 2000, pero yo ya estaba acusado. A mí, yo puedo defenderme, soy un político, ¿sabes? Yo puedo recibir, sin alterarme y sulfurarme, todas las acusaciones. Las aguardo con serenidad, pero un hombre como Héctor Delgado, que después fue además raptado por el terrorismo y que murió seguramente acongojado por esa acusación funesta, yo le agradezco mucho que haya dicho lo que ha dicho. Siempre sacando provecho, ¿no, doctor García? No. Yo quería mucho a Héctor Delgado. Eso sí le ruego no tomarlo con sorna. No, yo no estoy tomando con sorna. Ese hombre era mi amigo, ese hombre era padrino de mi hijo. A ese hombre lo quería mucho. Y yo estoy convencido que era absolutamente transparente. Y que los mejores consejos, algunos de los cuales no seguí, lamentablemente, vinieron de él como asesor. ¿Qué consejo no siguió? ¿Recuerda uno? Sí, por ejemplo, él proponía que la seguridad social ya entonces
se convirtiera en AFPs. AFPs. Y yo creo que hubiéramos avanzado regulando mejor esa situación, pero hubiéramos ganado tiempo. Él me aconsejó también en la primera privatización que tuvo el Perú, que fue entregar a los propietarios de teléfonos sus acciones para que formaran la Compañía Peruana de Teléfonos Privados. Así lo hizo. Y lo hicimos, y lo logramos en 1989, se constituyó el directorio privado. ¿Y por qué no siguió más los consejos de Héctor Delgado y de usted, doctor García? Porque hay múltiples consejeros y no se puede seguir, y además cada uno tiene sus propias ideas. ¿Quién ¿no? le dio el consejo de estatizar la banca? Yo no se lo voy a echar a nadie, yo. ¿Usted se aconsejó? No, yo había escrito un texto en el cual yo decía que si antes el dominio económico eran las minas y los enclaves agrarios, después era la industrialización, pero que en ese momento era el dominio de los bancos. Y entonces, consecuente con eso, cuando vi que la reactivación económica de los 2 primeros años no daba como consecuencia más empleos y más trabajo, yo dije hay que hacer algo para que no se vaya el dinero y planteé la nacionalización de la banca. Quizás debí plantear la regulación forzada de la superintendencia. ¿Lo haría de nuevo? Banca. ¿Lo haría de nuevo? No por una razón, porque eso era 1987. 14 años después el mundo no tiene barreras económicas. Eso es la globalización, los capitales van electrónicamente por el Internet. Entonces sería un absurdo decir me quedo con las paredes de este banco. ¿Y qué sentido tiene eso en un país que debe requerir más capitales del extranjero? Pero ya era así bastante el 86, ¿no? No, 87. no olvide usted que recién el 89... ¿Qué logró usted estatizando la banca? Nada. Con la caída, logré, ¿sabe qué? Estar 10 años... Cavar su tumba. En el extranjero. Cavar su tumba. Seguido. ¿Y por qué? ¿Valía la ¿Ha pena? mencionado a los Picasso? Sí. Propietarios del Banco Así Latino, es, así es. que eran los patrones de Olivera y que formaron parte de su movimiento político. Así es. Y ellos eran los responsables de las acusaciones que se lanzaban contra mí, que si tenía una casa más grande que la de Julio Iglesias en una isla de Miami, que si tenía 50 millones, y fue dicho en el programa de César Hildebrand, entonces el informe Lark, y fue revelado ahí, y eso fue una patraña y un crimen por lo que aún no han pagado usted los que inventaron eso. Usted no tiene buena memoria en eso. Nosotros fuimos los que justamente denunciamos la fragilidad del informe Lark. No, pero fue dicho en el sentido que se conoció también. Y nosotros dijimos justamente que el cubano que contrató Olivera era un pobre diablo. Y por eso Olivera, lo primero que hizo, cuando Lucar debutó en la televisión, después de que nosotros nos dieron una patada en el poto y nos mandaron fuera del país, lo primero que hizo fue invitar a Olivera. Y Olivera, la primera noche de Lucar, dijo...